Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 23 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Dejándonos guiar de la palabra de Dios, siempre vamos a dar fruto. En el Salmo 119, versículo 105, dice: la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Entonces, cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por la palabra de Dios, cuando la recibimos con humildad, cuando la ponemos en práctica, tal y como el Señor nos habla a través de su palabra, ustedes y yo vamos a ser bienaventurados, dice ya Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice que no seamos esos oyentes olvidadizos, sino que vamos a ser bienaventurados, felices, cuando la pongamos por obra. Y así, recibiendo la palabra de Dios con humildad, perseverando en ella, dando mucho fruto, ustedes y yo podremos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice ya en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice ya en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, como dice ya en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados y guiados de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 66. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua, y alababa bendiciendo, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: pues ¿qué será qué será este niño?
porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este momento para que juntos reflexionemos la palabra de Dios, el Evangelio del día de hoy. Vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista y también la circuncisión de Juan el Bautista. Entonces aquí se cumple lo que le había dicho el ángel allá aquí mismo, en el capítulo 1 de San Lucas, desde el versículo 13 en adelante, cuando el ángel le dijo a Zacarías que su esposa Isabel iba a concebir y dar a luz un hijo, quien le pondrían por nombre Juan, y sería una gran alegría para muchos. Dice, se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Que ustedes y yo siempre confiemos en la palabra del Señor, porque Dios no falla, porque Dios cumple lo que dice. Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice, dice Romanos 4:21. Por eso, la palabra de Dios hoy nos invita a confiar en la palabra del Señor, a hacer de la palabra del Señor nuestro alimento diario. Dice allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresa a Él vacía, sino antes de hacer el propósito que Dios quiere que haga en nosotros. Y mientras ustedes y yo más nos alimentemos de la palabra de Dios, más vamos a fortalecer nuestra fe. Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Mientras ustedes y yo más escuchamos, más nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece para poner la palabra de Dios por obra y así dar mucho fruto. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella, como decía en el versículo 14, será de alegría para muchos. Ellos se congratulaban con ella, se ponían feliz con ella. Es es la respuesta del hombre ante la acción misericordiosa del Señor con la incapacidad humana. Isabel era incapaz, era estéril de tener hijos, pero Dios le mostró misericordia, le hizo gran misericordia, y eso trae una gran alegría para sus vecinos y vecinas. Ellos sabían que Isabel era estéril, ellos sabían que ya era anciana, ya tenía una edad avanzada, mas sin embargo no le dijeron, oh Isabel, pero tu salud está en peligro, aborta al niño, como de hoy en día. Promueven mucho el aborto, promueven mucho destrozar al bebé dentro del seno de la madre. Sepan que una vez concebido, ya hay vida en el vientre de la madre. Y el mundo de hoy, guiado por Satanás, dice sí al aborto, sí a matar y destrozar parte por parte al bebé indefenso, que no se puede defender dentro del vientre de la madre. ¡Qué pecado! Claramente dice Jesús, nos recuerda ya los mandamientos del decálogo de Éxodo 20, Lucas 18:20, no matar. Eso es el mandamiento de Dios. Pero es que yo pienso y yo siento. ¿Qué dice Dios? ¿Amas a Dios? ¿No que amas a Dios? ¿No que muy cristiano, muy cristiana? Entonces, mujer, ¿por qué has pensado o te ha pasado por la mente al quien, como dice un dicho, al quien le toca, al quien le cabe que se ponga el saco? ¿Por qué algunas mujeres piensan abortar? Porque dicen, oh, el bebé va a malograr mi cuerpo,
que estoy muy joven, que no estoy preparada. Pero estabas preparada para acostarte, estabas preparada para, para hacer el bebé. Oh, pero ahora sí ya no estás preparada para cuidar, ajá, no. Qué responsabilidad. ¿Y qué decir de los hombres? La misma cosa. O si andan como picaflor mucho de arriba abajo, a ver con qué chica logran acostarse. Muchos le embarazan y ahí le dejan. O si no, oh, vamos para que abortes. Es que no estamos listos para ser papá. Eso debiste pensar antes. El mandamiento de Dios es claro, no matar. Por eso la Santa Madre Iglesia nos enseña, Cristo nos enseña a que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice que la voluntad de Dios es que seamos santos, que huyamos de la fornicación. ¿Saben qué es fornicación? Fornicación es todo tipo de relaciones sexuales fuera del sacramento del matrimonio a través de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, que es la Iglesia Católica. O de noviecitos están ahí andando a ver dónde y cómo tienen relaciones. Oh, pero después cuando viene el bebé, ahí sí son los sustos. Ahí sí, ahí sí llamando a las amistades. ¿Sabes? Una clínica de aborto y ahí va la cómplice que igual va a ser juzgada por él. Oh, sí, sí, mira que yo conozco aquí por acá. O hay en muchas situaciones los papás irresponsables dejan tanto que sus hijos y sus hijas tengan novio o novia. Que la hija tenga su novio, que el hijo tenga su novia. Y luego cuando meten la pata, ahí sí los echan de la casa o que vamos a abortar. Son cómplices, tanto quien da el acuerdo, quien participa y el médico que hace, todos son cómplices y van contra el mandamiento de Dios. Digan lo que digan, digan lo que digan. Dice el mandamiento no matar. Yo sé que alguien va a decir, pero ¿qué tal una violación? ¿Qué tal si a alguien la violaron? Entonces, ¿y cómo va a ser mamá? No tiene cómo de dónde. Hay lugares donde pueden, en últimos casos, si no tiene familiares, si no tiene a nadie, hay lugares donde se puede dar a los niños por adopción, pero no matar. El mandamiento es claro, no matar. Y por eso tenemos que siempre proceder con prudencia con nuestros hijos e hijas, hablar de estos temas a su cierta edad para aconsejarles, porque muchos meten la pata, porque a los papás le da pena, le da miedo, le da vergüenza hablar de esto, y luego cuando meten la pata no saben ni qué hacer. El mandamiento es no matar. Y cuando una mujer aborta, sepa, por si no sabe, le están despedazando al bebé que está vivo, vivito dentro de su vientre, le están sacando pedazo por pedazo. ¿Cómo se sentirá? Que le arranquen la manito, que le arranquen la pierna, que le arranquen la rodilla. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo será ese dolor, ese sufrimiento? Entonces miren, aquí los vecinos con Isabel, ellos se alegran, la congratulan, congratulations, la felicitan. Ellos no le dan ese tipo de acuerdos. Recuerdan allá en Éxodo capítulo 2, versículo 17, el rey de Egipto había mandado a que maten a los niños varones, ¿se acuerdan? Y en Éxodo capítulo 2, versículo del 20 al 21, las parteras no le hicieron caso al rey, sino tenían a Dios y Dios las bendijo. Cuando ustedes y yo seguimos el mandamiento del Señor, Dios siempre bendice. Dios siempre bendice y Dios provee, pero hay que pedir al Señor algo que se llama la prudencia. Hay que pedir al Señor que nos ayude a vivir una vida casta, no una vida calenturienta. Muy importante, porque traer hijos al mundo es responsabilidad, es malas noches, sacrificio. Hay que cuidar de los niños, educarles a los niños. Y
y buscar de todas maneras que se alimenten de la palabra del Señor desde pequeños. Segunda de Timoteo 3:15. Desde niño conoce la Sagrada Escritura que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús desde niño. Entonces es bonito saber y ver cómo los familiares y vecinos y vecinas de Isabel se alegran. Que el Señor nos libre tanto a ustedes y a mí de apoyar o dar un acuerdo a alguien para que aborte. Más bien, hay que, como papás, tenemos que siempre pedirle la gracia, que el Señor nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos dé prudencia para poder hablar con esto, de eso con nuestros hijos a su respectiva edad, para que vayan preparándose, para que sean unos buenos papás, unas buenas mamás, y no ser cómplice más bien los papás, el suegro, la suegra, que no, que aborten porque, ay Dios mío santo, ¿cómo les irá a juzgar Dios? Que Dios nos libre de eso. Bien, seguimos. Seguimos en el versículo 59. La circuncisión de Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes que allá en el Levítico capítulo 12, versículo 3, el mandato del Señor era que para el pueblo de Israel, que todo varón tenía que circuncidarse, ¿a qué? A los 8 días. Por eso Jesús también cuando nace, en Lucas capítulo 2, del versículo 22 al 24, nos dice la Sagrada Escritura que le llevaron para ser circuncidado y cumplir con los ritos prescritos por Moisés para los israelitas. Es importante esto aclarar. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso es que Él cumple con la ley del Antiguo Testamento. Nosotros no tenemos que hacer todo lo que Jesús hizo, sino hacer lo que Él enseñó. El Nuevo Testamento empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo en el Monte Calvario. Esa es la nueva alianza. La antigua alianza era en el Monte Sinaí. La nueva alianza en el Monte Calvario. Ahí, con el trido pascual, con la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahí, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahí empieza el Nuevo Testamento. Muy importante que tengamos esto en cuenta. Dice, al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Entonces mira, aquí a veces las personas son imprudentes. Imprudentes en el sentido de que siempre quieren meterse en asuntos que no les compete, que no les corresponde. En Eclesiástico Siracides, capítulo 11, versículo 9, dice, no te metas en lo que a ti no te incumbe. O para ahí va la gente, vamos a poner el nombre, pero es hijo de Zacarías e Isabel. Ellos son los papás, dejen que ellos hagan su papel. Entonces, o puede que haya papás también y mamás que las hay, que están llamando ahí. La mamá está llamando al hermano, a la hermana. ¿Qué nombre le pondré a mi hijito? Pero habla con tu marido. Póngase de acuerdo con tu marido, la esposa y el esposo con la esposa. Y si no son capaces de pensar un nombre, poner un nombre, ¿cómo van a ser capaces de educarle en la fe, intelectualmente, espiritualmente? ¿Cómo? Entonces, muy importante. Y en los asuntos que a nosotros no nos toca, donde no seamos regalones de ideas, si es que no es algo que nos compete. Poner el nombre a los hijos es del papá y de la mamá. ¿Ok? Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se llama Juan. Y de alguna manera ella está en sintonía con Zacarías, porque el ángel le dijo a Zacarías que su nombre va a ser Juan. Pero Zacarías, recuerden que quedó mudo por él haber dudado del anuncio del nacimiento de Juan. Él iba a quedar mudo hasta el nacimiento de Juan. Entonces, Isabel, ella se da su lugar. Entonces ella
y Zacarías estaban en una sintonía. El hijo se va a llamar Juan. Entonces es muy importante aquí para la esposa saber cuál es su rol, con quién tiene que hablar la esposa para llegar a un acuerdo con el esposo. Con el esposo. Entonces muy importantísimo esto. Muy importante. Porque a veces ahí empiezan los pleitos en la familia. O la esposa se deja llevar de consejos de otras personas menos del esposo. Pero aquí Isabel es firme. Aunque ellos están diciendo, vamos a ponerle Zacarías el nombre del papá. Ella dice, no, el nombre de él es Juan. Y todos se quedan sorprendidos. ¿Ah? ¿Qué les parece? No, se ha de llamar Juan. Le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y siguen los metiches. Ah, ¿conocen algunos? Que siempre van a decir cosas donde no les conviene, donde no les compete. Recuerden Eclesiástico, o sea, así es 11:9. No te metas en lo que no te incumbe. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió. A ver. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Ahí está. Para que les quede claro ya lo que Isabel sabía con Zacarías cómo se iba a llamar. Isabel dijo, se llama Juan, o no la creyeron, pero puede preguntar al papá. El papá dice, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y lengua y hablaba alabando a Dios. Entonces, aquí una vez que Juan nace, el ángel le había dicho que él va a quedar mudo hasta que Juan nazca. Entonces Juan nace y ya se le suelta la lengua, él puede hablar. Y lo primero que hace, ¿qué? Alaba a Dios. A veces nosotros pasamos momentos duros en la vida. Dios nos concede aquello que necesitamos y nos alegramos o hacemos de todo menos ponernos a alabar a Dios. Señor, bendito seas. Gracias, Señor, por esto que me has concedido. Bendito sea, Señor. Se nos olvida. Y muchos hasta tienen vergüenza. Ay, que es que porque le están viendo, porque me van a ver y se van a burlar de mí. ¿Y eso qué importa? Si es Dios quien nos da todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿por qué nosotros tener vergüenza de él? Marcos capítulo 8, versículo 38. El que se avergüence del Hijo del Hombre, también él se avergonzará de él. Nunca nos avergoncemos de Jesús. Avergoncémonos de estar en pecado. Avergoncémonos de estar de acuerdo con el aborto o de apoyar a alguien que aborte. De eso tenemos que tener vergüenza. Bien. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaba todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose, pues ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano de Dios estaba con él, la mano del Señor estaba con él, con el niño, con Juan, el que ya estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre por la visita de la Virgen María. Entonces todos se quedan admirados porque se dan cuenta que el Espíritu de Dios está con él. Y eso más adelante en el capítulo 3 de San Lucas, desde el versículo 1 al 18 o hasta el versículo 20, ahí es donde él se manifiesta al pueblo de Israel. En el versículo 80 dice, el niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En el capítulo 3, Lucas capítulo 3, del 1 al 20, podemos ver, pueden leer en la casa, el día de su manifestación, ya cuando él se manifiesta al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos enseña hoy la Escritura? Para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios dice, Él lo cumple.
Por eso ustedes y yo tenemos que aferrarnos a su palabra. Salmo 119, versículos 72 dice, prefiero la palabra de Dios más que miles de oro y plata. Salmo 119, versículo 114. El Señor es mi escudo, Él es mi refugio, yo espero en su palabra. El Señor nos invita a aprender a confiar en Él, a esperar en su palabra. Como hacía Abraham, nos dice San Pablo, allá en Romanos capítulo 4, del versículo 18 al 21. Abraham esperaba contra toda esperanza, aunque todo pareciera imposible para nosotros los hombres, es posible para Dios. Y lo dice también San Mateo 19:26. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Dios nos invita a que nos acerquemos a Él, a que le amemos, a que confiemos en Él, a que nos alimentemos de su palabra, a que la recibamos con humildad, a que la pongamos por obra. Dios nos invita en el Evangelio de hoy a ser prudentes, a no dar comentarios negativos, a no meternos en lo que no nos importa, a saber respetar un matrimonio, el matrimonio de Zacarías e Isabel. Ahí había la gente que decía, haz esto, haz aquello, pero Isabel y Zacarías, ellos están en la misma sintonía, no se dejan, no se dejan, no dejan que los de afuera intervengan en su matrimonio. Los dos se han puesto de acuerdo y saben que se va a llamar Juan y no dejan que nada les haga cambiar de parecer. Porque hay a veces maridos o esposas que por quedar bien con los de afuera se ponen en desacuerdo con su esposo o su esposa por quedar bien con los de afuera. Llegan a un acuerdo, vamos a hacer esto. Y viene por ahí la cuñada o la suegra. No, mejor haz esto, haz aquello. Y después ya se ponen en desacuerdo porque ellos habían acordado una cosa y le dieron ya otra idea. Y entonces hay que ser prudentes, mis amados hermanos y hermanas. Y dice que ellos guardaban todo en el corazón. ¡Qué belleza! Porque la palabra de Dios tiene que ser guardada no en nuestro oído, ni en nuestra lengua, en nuestro corazón, para que ustedes y yo, alimentados por ella, demos mucho fruto con perseverancia, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15. Que el Señor les bendiga y les proteja a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir para que YouTube recomiende a más personas, para que más personas se alimenten de la palabra de Dios. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por haber tomado este tiempo para que nos alimentemos juntos, para que reflexionemos, para que meditemos la palabra del Señor. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades y que, como dice en número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.